El asesor nos comentaba un hecho ocurrido en Colonia Tirolesa, donde el padre Hugo, el cura párroco del pueblo de Colonia Tirolesa, vio que los dos candidatos a intendente o a jefe comunal se peleaban demasiado. La historia que nos llegó es que, bueno, cansado de verlos pelear, los llamó a la misa y los dijo: bueno, miren, terminen de pelear acá juntos, entran, llevan a la Virgen y pacifiquemos esto. Sí. Bueno, y publicamos esta foto donde están los dos candidatos llevando la Virgen. Yo estoy en contacto con el padre Hugo para que nos cuente si esta historia es así, o por lo menos que nos cuente la historia. Padre, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarlo. Muy buenos días, Lagarto, ¿cómo está? Muy bien. Un cariño grande para ustedes y toda la teleaudiencia. Bueno, cuéntenos esta historia que ha llegado, a lo mejor ha llegado como teléfono descompuesto. Y en alguna medida sí, por lo que escucho. Bueno, a ver, en primer lugar ahí veo que está saliendo por la tele una foto que es bastante actual mía, porque si no le vamos a mentir a la gente. A todos nos pasan los años y algunos van a ver y van a decir: ese no es el padre Hugo. Bueno, pero sí, es bastante parecido a lo que se ve ahí. Bueno. Otra, yo no soy de ver mucha tele, lamentablemente, o gracias a Dios, no sé cómo decirlo. Siempre estoy muy enterado, pero más por internet que por otras cosas. Aquí en la casa parroquial, como no soy de ver mucha tele, la gente no se preocupa tanto. Tenía 3 canales de aire, sí, y ahora no sé qué pasó con uno de ellos, me han quedado 2. Sí. Uno de ellos son ustedes. Bueno. Bueno, lo otro, soy párroco, pero la parroquia no es solo Colonia Tirolesa. Ajá. Para los que no saben, la parroquia no es la iglesia, sino que la parroquia es todo un territorio. Y en ese territorio parroquial me toca atender 9 capillas, ¿sí? Son 9 las comunidades. Una de ellas, de hecho, está en la ciudad de Córdoba. Así que a lo mejor si hubiera que tirarle las orejas civilmente a alguno, también me tocaría, porque Villa Retiro es parte de la parroquia. Villa Retiro, estrictamente hablando, pertenece a la ciudad de Córdoba. Pero además me toca toda la zona de Colonia Tirolesa, sí, ciertamente es la más extensa, pero además otros 2 pequeños pueblos, Tinoco y Esquina, que tienen su comuna, y en ese caso son jefes comunales. Usted recién decía, en el caso de Colonia Tirolesa, se trata de una municipalidad, por lo tanto de una intendencia, ¿sí? En el caso de los otros pueblos. Pero digo eso para tenerlo en cuenta porque, bueno, no es solo aquí. Lo otro para corregir quizás es esto de que no los he convocado a una misa, sino más vale a un momento de oración, ¿sí? Ciertamente los cristianos católicos, nuestra mayor oración es la misa, porque rezamos, como dice la misa, por Cristo, con Él y en Él, pero no es el único momento de oración. Y en este caso, teniendo en cuenta una cuestión más civil y que en el caso de los equipos de un candidato y del otro candidato no son todos católicos, ciertamente no lo voy a invitar a una cuestión tan católica, sino que los invité a un momento de oración. Eso fue. Y ha sido ayer en horas de la siesta. Originalmente la idea fue convocarlos fuera de campaña. Originalmente la idea fue convocarlos porque es este domingo que están las elecciones en Colonia Tirolesa. Entonces había pensado convocarlos o mañana viernes o el sábado, con la intención de que ya fuera fuera de campaña, invitarlos a un momento de oración. Pero charlando con algunas personas, también hablando con ambos candidatos, pareció conveniente que lo hiciéramos antes, de tal manera que, así como dicen ustedes, algunas cositas por las que había que tirar las orejas, a lo mejor las pudiéramos tirar a tiempo, ¿no? Al menos que fuera en los últimos días. Esa fue como la intención.
algunos vecinos nos envían algunos mensajitos de que las orejas las tiró a tiempo porque se estaba subiendo un poquito el tono a los muchachos. Eso es lo que nos habían comentado. Que menos mal que tiró la oreja a tiempo. Bueno, espero que haya sido así y si ha servido, Dios quiera que sí. Ciertamente la política es uno de los actos más altos de la caridad. De hecho, la mejor definición va por ese lado. Lamentablemente muchas prácticas de lo que yo ayer les decía de la vieja política ha hecho que mucha gente descrea de la política, que mucha gente no quiera saber nada y que mucha gente lo vea como algo sucio, como algo malo, lamentablemente, ¿no? Por eso a mí me pareció importante en el momento de oración que invité, tener en cuenta que no era solamente a los candidatos, sino que era también a todos a sus dos equipos, en este caso son dos los que se presentan aquí. Y también convoqué a toda la gente que quisiera venir a rezar. Así fue la convocatoria, ¿no? Tuvimos un primer momento en el cual les propuse la imagen bíblica de Eva y de María. Eva como la madre de los vivientes y la madre de aquellos dos hermanos, Caín y Abel, que según los relatos bíblicos, después uno termina tomando decisión sobre la vida de otro, por envidias, por celos, y los mata. Y la otra imagen, María, la madre de Jesús, la madre del el que da vida, ¿no? Y de justamente el Señor Jesús, que ha venido a unir a los pueblos que se habían visto separados por la muerte, por el rencor, por el pecado. Entonces los invité por ese lado. Cuando toqué ese tema dije, bueno, tenemos que ver y tenemos que pensar de qué lado nos ponemos. ¿Nos ponemos del lado del que mata en sus más variadas formas o del lado del que da vida? Por un lado eso. Y ahí me animé a decir algunas cositas de la vieja política, de las viejas prácticas, de unos y de otros. Y entonces los invité a un gesto, diciendo que a lo mejor alguna de esas cosas, ninguno de los candidatos en sí lo había hecho. A lo mejor cada uno de ellos podía decir, yo no hice eso, pero les decía, puede haber sido sus equipos o pueden haber sido sus militancias, ¿no? Entonces, yo también soy responsable de ser bombero, apagar incendios, o soy responsable de echar más nafta al fuego. Exactamente. Y entonces los invité, se les repartió un papelito a todos los presentes con la invitación de que escribieran allí alguna cosa por la cual le pedían perdón a Dios o al pueblo de Colonia Tirolesa por alguna de estas viejas prácticas. Todos, no sé si todos, porque no estuve revisando, pero todos se animaron a escribir. Y les dije que lo hicieran con la confianza de que nadie iba a leer eso. Solamente lo iba a saber Dios y lo iban a saber ellos. Después ya les iba a decir qué íbamos a hacer con esos papelitos. Y después de eso pasé a la otra imagen bíblica. Ayer en la vida de la iglesia era la fiesta de la visitación de la Virgen, cuando ella visita a su parienta Isabel. Y entonces destaqué que en María veíamos el servicio, no que la sirvan, sino en ella ponerse como servidora. También destaqué en ella estar atenta a las necesidades, en ese caso de una mujer mayor, una mujer embarazada, grande, Isabel. Y también destaqué el final de ese evangelio que dice que María se queda unos 3 meses para dar una mano y después se vuelve a su casa. Entonces, después de eso, me animé a destacar las cosas buenas que yo sé que tiene la política y que yo sé que tienen estos candidatos. Lo sé por mí, claro, y lo sé por la gente. Por la gente. ¿Por qué? Porque
porque los dos son creyentes, en este caso los dos profesan su fe, los dos vienen a misa, entonces destaqué un montón de cosas buenas, ¿no? A la luz de estas cosas buenas de María también como servidora. Y también hice un apunte de ese final que cuenta que María se queda solamente unos 3 meses y después se vuelve a su casa. Entonces también para que no tengamos la vieja práctica de la política de eternizarse, sino reconocer que yo puedo dar una mano, puedo ayudar, pero después tengo que volver a mi casa, tengo que volver a mis cosas, tengo que volver a mi trabajo, tengo que volver. Entonces eso. Bueno. Y bueno, después como un tercer momento, los invité a cosas que nunca debemos olvidar. Una, que se llega a un lugar así, apoyado por un aparato partidario, el que sea, el color que sea, pero cuando se llega y se está, se gobierna para todos. Para todos. No para algunos. Ni siquiera para los que creo que me votaron, porque también les hacía recordar que el voto es secreto. Claro. Entonces, alguna persona, y uno lo sabe, puede haberte dicho que te va a votar y no necesariamente te va a votar. Lo cierto es que al momento de gobernar ya se acabaron los partidismos. Hay que gobernar para todos. Entonces destacaba esas cosas. ¿Qué es lo que tú tienes allí en esa foto? Sí. El gesto final que los invité. Por un lado, ahí en la foto, al menos la que yo alcanzo a ver por la tele, porque en esta ocasión prendí la tele, no se alcanza a ver el piso. Sí, no. En el piso habíamos puesto la alfombra. Sí, la alfombra roja que sabemos usar para los casamientos, pero estaba toda arrugada. No estaba derechita, estaba arrugada. Y al final, allá cerquita del altar, estaba esa imagen de la Virgen en una mesita. Y entonces los invitamos a los dos candidatos, ellos se llaman Juan, que es el que está de ropa más clara, y Rubén, que es el que está con saco. Los invité a los dos a que tomaran la Virgen y que transitaran el mismo camino. Cuando todos ellos fueron entrando a la iglesia, el camino de la alfombra estaba clausurado. Nadie pudo entrar por la alfombra por más que estuviera arrugada, estaba clausurado. Los dos equipos tuvieron que entrar por los costados. Y naturalmente, en una fila de bancos se ubicaron unos, en otra fila de bancos se ubicaron los otros. Naturalmente, nadie le dijo, tenés que ir allá, tenés que ir acá, pero naturalmente se ubicaron así. Entonces, yo los invité a que tomaran la Virgen entre los dos candidatos, y transitáramos todos, íbamos a salir por ese camino. No era fácil salir por ese camino, por un mismo camino, arrugado. Iban a tener que tener cuidado que no se le cayeran la imagen, iban a tener cuidado que no se cayeran ellos, pero todos íbamos a tener que transitar el mismo camino, porque creo que de eso se trata. El lunes, una vez que haya pasado la elección aquí, el 10 de diciembre, una vez que tengan que asumir, tendrá que volver a hacer el mismo camino para todos. No podemos estarnos peleando, ¿no? Y les decía, incluso pelearnos habla mal de nosotros. Hay mucha gente que vive en Colonia Tirolesa hace muchos años. Son los apellidos tradicionales. Todos los pueblos los tienen. Pero en el caso de Colonia Tirolesa también hay mucha gente que ha llegado a vivir queriendo vivir acá. Entonces, es un muy lindo lugar y la gente tiene que sentir gusto de vivir acá. Seguro. No podemos tratarnos mal entre nosotros porque hablamos mal de nosotros mismos, ¿no? Entonces los invité a eso. Bueno. Afuera de la iglesia habíamos colocado una mesita alta para que la depositaran allí a la Virgen, mirando al pueblo. Y naturalmente allí alrededor nos pusimos en ronda todos, y habíamos puesto un disco también
Algunos pensaron, bueno, alguien traerá el pollo en algún momento, pero no, habíamos puesto un disco. Y los invité a que en ese disco pusieran los papelitos donde habían escrito el pedido de perdón al Dios y a su pueblo. Y luego a esos papelitos los rociamos con un poco de alcohol y los prendimos fuego, para que todas esas cosas malas se hicieran cenizas delante de Dios, delante de la Virgen. Bueno. Dentro de la iglesia rezamos el Padre Nuestro, que es la oración que nos une a todos los cristianos, no solo los católicos. De hecho, había cristianos de otras confesiones que estaban, y rezamos el Padre Nuestro, y afuera rezamos el Ave María y después le dimos la bendición. Y algo que fue muy grato para mí, el final, con eso ya termino, y si me quieres preguntar algo con todo gusto, luego de la bendición les dije, no les voy a pedir que se den un abrazo, porque capaz que los ánimos no estén en condiciones de eso, pero sí les pido que se acuerden que una vez que todo esto pase, seguimos siendo un solo pueblo y tenemos un mismo camino todos juntos. Lo grato para mí fue que empezaron a darse abrazos entre ellos. Qué bueno. Entre ellos, ¿sí? Así que, bueno, eso es más o menos lo que pasó. Bueno, maravillosa, padre, maravillosa historia. Nos ha contado, además, cargada de simbolismos que nos harían falta acá en cada una de las parroquias y capillas de la ciudad, llena de dirigentes. Casualmente hoy charlábamos sobre eso, que la política, hace un ratito nada más, la política, la mala política, está cada vez expulsando más a los buenos dirigentes y encerrándose con los malos dirigentes. Bueno, nos ha dado una lección, les ha dado una gran lección a muchos de los que están escuchando, y nos hacía falta escuchar eso. La verdad que lo felicito, padre, porque nos ha hecho pasar unos minutos muy agradables contándonos esta anécdota que comenzó siendo una cosa que nos parecía graciosa, y la verdad que ha dejado un mensaje extremadamente profundo, extremadamente profundo. Le agradezco la gentileza y le agradezco de corazón lo que nos ha hecho pensar con esta idea que ha tenido, que ha sido verdaderamente maravillosa. Bueno, yo también quiero agradecer y decir que esto no se trata de una genialidad mía, no hay que tomarlo de ninguna manera así. Capaz que el título de cura antigrieta sea demasiado, porque tampoco ha sido la pretensión, sino más bien hacer referencia a cosas que como cristianos tenemos que animarnos a decir. De alguna manera, gestos, palabras, ahora a ustedes en vivo les he dicho algunas cosas, pero ayer he dicho otras cosas más, tienen que ver con enseñanzas que en el fondo están en lo que es la doctrina social de la Iglesia, que es muy valiosa, en enseñanzas del Papa y de los Papas, también en algunas cosas que manifestó nuestro obispo Ángel Rossi en el pasado y reciente encuentro con los candidatos de por allá, ¿no? Entonces, bueno, y agradecer también a las personas, porque las personas me han hecho llegar a veces, no diría quejas, sino más vale dolores. Dolores. Me han dicho, padre, está pasando esto, están diciendo esto de un lado, del otro lado, nos estamos lastimando. A mí me tocó llegar aquí con ocasión de la pandemia. Asumí en el 2020 y a los 20 días nos encerraron a todos. Por lo cual, esta es la primera vez que me toca estar en una cuestión electoral aquí. No he estado antes. Entonces, me habían contado que estas cosas pasaban. Me costó creerlo, ¿no? Y de pronto ahora, viendo que volvía a pasar, de acuerdo a lo que me habían contado, me pareció que podíamos hacer algo, que teníamos que decir algo. Y me pareció que esta podía ser la manera. Agradezco también a estos dos candidatos, a Rubén, a Juan, a sus equipos que han venido y a toda la gente que hizo posible también esto. Muchas también gracias. Ustedes lo conocen y
yo en algún momento también he estado en contacto con quien ha sido mi predecesor aquí en la parroquia, que ustedes lo conocen, el padre Munir Bratco. Sí, por supuesto. La pastoral social, sí, que es la pastoral social. Y bueno, también digamos, esto que yo he hecho es de alguna manera un resumen de un montón de voces, de un montón de gente, de un montón de opiniones, buscando el bien común. Qué buena. Bueno, un abrazo grande, padre Hugo, muy amable, muy gentil. Gracias, Largarto, que Dios los bendiga a todos. Bueno, muchas gracias, padre, muy amable. Bueno, maravilloso. Linda historia, ¿eh? Muy linda historia. No, una historia tremenda. Muy linda, muy linda. Tremenda. La verdad. Muy conciliadora, un lindo mensaje. Un mensaje muy profundísimo, bueno. profundísimo. Mirá, comenzó con una anécdota del asesor, ¿no? Sí, sí. Y termina contando una de las historias que nos hace falta entender, ¿no? Es de las historias que necesitamos como pueblo. Bueno, pues sabés que le escuchaba el tono muy parecido al padre Ángel Rossi, al obispo de Córdoba. Al obispo de Córdoba, muy parecido el tono de voz y su cadencia y todo, sí. ¿No? Muy parecido. Y también la idea, ¿no? También la misma idea. La misma idea. Bueno.